Hola, mi nombre es Sofía y en este video vamos a ver el análisis exploratorio de datos bivariados, en particular la búsqueda de relación entre dos variables cuantitativas. Para ello, vamos a ver cómo visualizar los datos mediante un diagrama de dispersión y de esta manera comenzar a dilucidar la existencia de relación entre dos variables cuantitativas. Cómo cuantificar la intensidad de una relación lineal entre dos variables mediante el coeficiente de correlación lineal y cómo obtener la recta que mejor se ajusta a los datos de la muestra. Veamos todo esto mediante un ejemplo. El señor Pérez posee un campo en el sudoeste pampeano y está interesado en ver si es posible determinar el contenido de cloruros en función del contenido de magnesio del agua de los pozos de la zona, por lo que podríamos pensar si existe algún tipo de relación entre estas variables. Para analizar tal relación, Pérez cuenta con los datos de la información de cloruros y magnesios del análisis de aguas de 26 pozos de la zona de su campo. Vemos que ambas variables son del tipo cuantitativo continuo, por lo que analizar la relación entre estas variables mediante una tabla de contingencia, aunque es posible, no sería adecuado, ya que perderíamos toda la información valiosa que nos brinda este tipo de variables. Con los datos así dispuestos, es difícil darnos una idea de si estas variables se relacionan de alguna manera, pero vemos que para cada pozo contamos con un valor para el contenido de magnesios y de cloruros, por lo que podríamos pensar estos valores como pares ordenados, y de esta manera representarlos a través de ejes cartesianos. Como el interés de Pérez está dado en determinar el contenido de cloruros en función del de magnesio, podemos considerar al contenido de magnesio como variable independiente, es decir, en el eje de las X, y al contenido de cloruros como variable dependiente, es decir, en el eje de las Y. De esta manera, cada pozo quedará representado por un punto obteniendo un gráfico, el denominado diagrama de dispersión, con tantos puntos como pozos tengamos en la muestra, que en nuestro caso serán 26, y nos permitirá observar si los datos presentan algún tipo de patrón conocido. Construyamos entonces nuestro diagrama de dispersión. Como dijimos anteriormente, cada pozo posee un valor para el contenido de magnesio, que estará representado en el eje de las X, y otros para el de cloruros, representado en el eje de las Y, por lo que cada punto del diagrama de dispersión de la izquierda corresponde a un pozo de la muestra. Así, por ejemplo, el primer pozo, que contiene 63 partes por millón de magnesio y 328 partes por millón de cloruros, quedará representado por el punto 63,328. Mientras que el segundo pozo de la muestra, que contiene 211 partes por millón de magnesio y 1780 partes por millón de cloruros, quedará representado por el punto 211,1780. Así procedemos con cada pozo de la muestra. A partir de este gráfico, podemos ver que a mayor cantidad de magnesio, mayor concentración de cloruros tendrá el pozo. Además, vemos que los puntos presentan un patrón lineal, por lo que los datos parecen ajustarse a una recta creciente. Esto estaría indicando que las variables se relacionan linealmente. Pero, ¿cómo cuantificamos esta relación lineal? Cuando estamos ante relaciones del tipo lineal, contamos con el coeficiente de correlación lineal, que mide cuán bien los datos pueden aproximarse a una función lineal, es decir, a una recta. Veamos entonces cómo obtener este coeficiente. El coeficiente de correlación lineal R utiliza de manera conjunta la distancia de los valores de cada variable con su respectiva media, sus desvíos y el tamaño de la muestra, o de manera equivalente las sumas de cuadrados de las variables involucradas, en donde la suma de cuadrados de x e y utiliza la suma de los productos de los valores de ambas variables, sus medias y el total de la muestra. La suma de cuadrados de x utiliza la suma de los cuadrados de los valores del magnesio, la variable x, el cuadrado de su media y el total de la muestra, y la suma de cuadrados de y utiliza la suma de los cuadrados del cloruro, la variable y, el cuadrado de su media y el total de la muestra, de ahí sus nombres. Para este ejemplo vamos a obtener el coeficiente de correlación lineal mediante las sumas de cuadrados, ya que estos valores nos servirán más adelante. Calculemos entonces el coeficiente R. Para todas las sumas de cuadrados necesitamos los valores de las medias de x y de y. Estos valores son 83.1538 partes por millón para el magnesio y 670.1538 partes por millón para el cloruro. Ahora nos resta calcular el producto de las variables y sus cuadrados. Para ello, teniendo presente los datos obtenidos en la muestra, podemos agregar 3 columnas más con esta información para facilitarnos las cuentas. Calculemos primero la suma de cuadrados de x e y.
Para esta suma de cuadrados necesitamos la suma de los productos entre las variables. Esta información la tenemos en la primera columna de la nueva tabla de datos. Así, por ejemplo, el valor 20.664 del primer pozo lo obtenemos al multiplicar el valor 63, que corresponde al contenido de magnesio del primer pozo, por el valor 328 correspondiente al contenido de cloruros de este mismo pozo, es decir, 63 por 328. Si ahora consideramos el pozo número 20, el valor 912 se obtuvo al multiplicar el valor 12 correspondiente al contenido de magnesio por el valor 76 correspondiente al contenido de cloruros de este pozo, es decir, 12 por 76. Así procedemos con cada uno de los pozos de la muestra y una vez que obtenemos todos estos valores, los sumamos. Esta suma da como resultado un valor de 2.609.356. Con este valor y el de las medias de las variables, vamos a obtener entonces la suma de cuadrados de x e y. Al valor 2.609.356 le restamos el producto entre los 26 pozos de la muestra, la media de la variable magnesio y la media de la variable cloruros. Por lo tanto, la suma de cuadrados de x e y corresponde al valor 1.160.484.289. Calculemos ahora la suma de cuadrados de x, para lo que haremos uso de la segunda columna de la nueva tabla que corresponde a los cuadrados de esta variable. Así, por ejemplo, el valor 441 del quinto pozo se obtuvo al elevar al cuadrado el valor 21 correspondiente al contenido de magnesio de este pozo. Así procedemos con cada valor del contenido de magnesio y obtenemos su suma, que nos da como resultado un valor de 332.558. Con este valor y con la media de esta variable obtenemos la suma de cuadrados de x. Lo que hacemos es restarle al valor 332.558 el producto entre el total de la muestra y el cuadrado de la media. Así, la suma de cuadrados de x tendrá un valor de 152.779.5842. Para la suma de cuadrados de y procedemos de la misma manera que antes. Obtenemos los cuadrados de los valores para la variable contenidos de cloruros y los sumamos. Luego, la suma de cuadrados de y la obtenemos al operar con este valor con la media del contenido de cloruros y el total de la muestra. Es decir, lo que hacemos es restarle al valor 21.303.872 el producto entre el total de la muestra y el cuadrado de la media de la variable cloruros, y así obtenemos un valor de 9.627.112.993. Una vez que ya tenemos todas las sumas de cuadrados, procedemos a calcular el coeficiente R, haciendo la división entre la suma de cuadrados de x e y la raíz cuadrada del producto entre las sumas de cuadrados de x y la suma de cuadrados de y. De esta manera, el coeficiente de correlación lineal nos da un valor de 0.9569. Ahora bien, ¿cómo interpretamos este valor? R puede tomar valores entre -1 y 1, donde un valor positivo indica que la relación lineal es positiva y un valor negativo indica que la correlación lineal será negativa o inversa. Cuanto más próximo a los extremos, a -1 o a 1, esté el coeficiente, más intensa será la correlación, mientras que un valor de 0 estaría indicando que no hay correlación lineal entre las variables. Esto no quiere decir necesariamente que las variables sean independientes, sino que la correlación no es lineal. Podría ser cuadrática, exponencial o de algún otro tipo. En nuestro caso, R es un valor muy próximo a 1, por lo que podemos decir que el contenido de cloruros y el de magnesio tienen una fuerte correlación lineal positiva, tal como vimos en el diagrama de dispersión. Por lo que el señor Pérez puede determinar tranquilamente el contenido de cloruros mediante el de magnesio. ¿Pero de qué manera puede hacerlo? Si bien el coeficiente de correlación lineal mide la intensidad de una relación lineal entre dos variables, nada dice sobre la relación matemática existente entre ellas, es decir, no ayuda a predecir el valor que asume la variable y para un determinado valor de la variable x. Anteriormente dijimos que los datos parecieran ajustarse a una función lineal, a una recta, por lo que podríamos pensar en obtener esta recta y así podremos predecir, dentro de un cierto margen de error, el valor que asumirá y según el valor de x. A esta recta la denominaremos recta de regresión lineal. Volvamos al diagrama de dispersión. La recta de regresión lineal es aquella recta que mejor se ajusta a los datos de la muestra.
Como toda recta, su expresión necesita de una pendiente y una ordenada al origen, que obtendremos mediante el método de mínimos cuadrados. Este método consiste en elegir como recta que mejor se ajusta a los 26 pares ordenados que conforman la nube de puntos, aquella que minimiza las diferencias entre los valores observados de y aquellos que se esperaría obtener si la recta describiera tal relación. De esta manera, la expresión de la pendiente opera con las sumas de cuadrados de x e y con la suma de cuadrados de x dividiendo estos valores. Según nuestros resultados, la pendiente se obtendrá al dividir 1.160.484.289, la suma de cuadrados de x e y, por 152.779.5.842, que es la suma de cuadrados de x. Así, el valor de la pendiente será 7.5958. Si ahora consideramos la ordenada al origen, mediante el método de mínimos cuadrados, la obtenemos al utilizar las medias de las variables involucradas y la pendiente obtenida anteriormente. Así, con los resultados de nuestra muestra, la ordenada al origen b resultará de restar la media de y con el producto entre la pendiente y la media de x, dando como resultado un valor de 38.5342. De esta manera, obtenemos la ecuación de la recta que mejor se ajusta a nuestros datos, haciendo mínimos los errores de estimación. Mediante esta recta podremos estimar entonces valores de cloruros para determinados valores de magnesio. Por lo que si, por ejemplo, quisiéramos saber cuál sería el contenido de cloruros que se esperaría encontrar en un pozo que contiene 100 partes por millón de magnesio, lo que debemos hacer es reemplazar este valor en la ecuación de la recta. Y así obtenemos que, para un contenido de 100 partes por millón de magnesio, se esperaría encontrar 798.1142 partes por millón de cloruros. Algo que debemos tener en cuenta es que estas predicciones podremos hacerlas solo dentro del intervalo de valores que tome la variable x de nuestra muestra. En nuestro caso particular, las estimaciones de cloruros podrán realizarse solo para valores entre 5 y 211 partes por millón de magnesio.